Ya, a ver, hola, ahora sí. Estoy teniendo problemas con la máquina, así que César va a hacer el favor de compartir las diapositivas y yo estaré de acá. Ah, bueno, con eso ya estamos, ahora sí, creo. También se A puede ver, grabar por... Ah, no, sí, sí está grabando. sí, sí, Vaya. ya Ujú. está grabando. Ok, perfecto. Cualquier cosa, si no se me escucha bien, pasa algo, lo que sea, por favor, me dicen. Este, Solo repito lo que dije antes porque no sé si va a quedar leer más. Esta es la primera sesión del módulo de economía marxista. Son tres sesiones. En las otras dos vamos a tener invitados. Hemos asignado sobre todo dos textos para esta. Una es el texto de Marx que se llama Salario, Precio y Ganancia. eh, y otra es el capítulo uno de este libro de Sheikh, que es de hecho una compilación de artículos suyos, pero traducidos a español, que se llama Valor, Acumulación y Crisis. Sin embargo, la sesión está bastante larga y también he tenido personalmente también problemas de tiempo para resumirlas. Nos vamos a centrar un poco más en salario, precio y ganancia y podremos después quizás comentar un poco de Shake. Eso, por favor, César, dale, cambia. Vamos a empezar con salario, precio y ganancia. Sí, dale, ahí está bien, con conceptos importantes. Ahora, en el módulo de economía marxista, para darles una idea de la finalidad de esta sesión, vamos a tocar la segunda sesión es sobre crisis en el modo de relación capitalista, las teorías de las crisis, digámosle. Y la tercera sesión es sobre este tema controversial también de la tasa decreciente y la tasa de no, la tendencia decreciente y la tasa de ganancia. Ah, también tenemos, como habrán visto en el sílabo, una sesión de economía feminista más adelante y otra sobre teoría de la dependencia. En todo ese tema hay bastantes conceptos de la crítica a la economía política, de la economía marxista, que son importantes. Eh, Principalmente diría yo como que el valor de la fuerza de trabajo, que para eso necesitas entender el valor y lo otro. Entonces, mantengan, o sea, préstenle atención a estos conceptos, quizás es lo que quiero decir sobre todo, ¿no? La diferencia que Marx hace entre valor de uso, valor de cambio y valor, que está más presente en el primer capítulo del Capital, que en este texto. En este texto no habla de valores de uso, en verdad. El concepto de valor de la fuerza de trabajo, que sí tiene un rol bastante importante en este mismo texto. El de plusvalor absoluto y plusvalor relativo, que de hecho acá no lo llama de esa manera, solo habla de plusvalía. Y la diferencia entre plusvalía y plusvalor no es ninguna, es solo un tema de traducción. Las traducciones antiguas dicen plusvalía, la última de Scaron del siglo XXI, que es la más usada últimamente, dice plusvalor. Detalles. Ah, y luego a este otro tema que Marx tampoco da mucho por su nombre, creo que usa capital constante en un momento de salario precio ganancia, pero no mucho. Pero es otra distinción que también está en el capital, de capital, capital constante y capital variable. Ya a lo largo de la sesión entraré un poco más en detalle en eso y le podemos hablar después. Así que dale. Gracias, César. Pasa, please. La otra diap. Ya, el contexto de dónde sale la obra esta. No vamos a entrar mucho en eso. No, el contexto con César. Em, ya, este texto es la transcripción de una serie de conferencias de Marx pronunciadas en la primera Asociación Internacional de Trabajadores los días 20 y 27 de junio del 65, 1865. El texto fue escrito el 27 de junio de ese mismo año, mientras se preparaba el tomo uno del Capital, que se publicó en el 67, 1867. Em, pero recién fue publicada esta obra, así como texto, en 1898.
por Eleanor Marx Evelyn, es la hija de Marx, una de las hijas de Marx. Si no me equivoco. En el texto, como habrán visto, si lo han leído, Marx intenta refutar la base teórica de la política económica. Si buscan John Weston en Google, no van a encontrar prácticamente nada, salvo algunas personas que se llaman así ahora. No ha dejado mucho rastro, digamos, pero estaba respondiendo a una polémica que hubo en ese momento, ¿no? Este, Weston había dicho que un aumento general en la tasa de salarios no sería de ninguna utilidad para los trabajadores y que por lo tanto los sindicatos tienen un efecto perjudicial. Y es a eso a lo que responde Marx. Pasa, César, por favor. Eh, entonces lo que hace Marx al comienzo del texto es como dar un... O sea, decir cuáles son las afirmaciones principales de Weston, ¿no? Este, y son estas. He escrito de manera esquemática. En realidad él comienza diciendo dos, pero luego hace referencia a las otras. La primera es que el volumen de la producción nacional es constante. La segunda es que la suma de los salarios reales es constante. En particular, afirma que esto segundo es consecuencia de lo primero. Y luego, en la sección 3, si no me equivoco, Marx dice que Weston también como que en un momento cambia su argumento y usa esta otra cosa, de que la cantidad de dinero circulante es fija, ¿no? Y tiene mucho que ver, como dice Marx, con su punto de partida. Em, y antes de empezar en el desarrollo, Marx hace em, este reto, por así decirlo, ¿no? De qué es lo que determina los salarios. Este, y básicamente dice como que si fuera por la voluntad del capitalista que se fijan los salarios, o del capitalista y el terrateniente, ¿no? Y eso, eh, habría que preguntarse de todas maneras de dónde sale la voluntad del capitalista o cómo es que puede imponerla. Eh, Pueden ir escribiendo preguntas. Yo voy a hacer ahí unas pequeñas pausas como para que puedan preguntar también como hablan, si gustan. Pero igual van a estar más al final. Más o menos eso. Bueno, volviendo, perdón, me distraje por la cosa. No. Vuelve. La cita esa es importante. La voluntad capitalista consiste en embolsarse lo más que pueda. Y lo que hay que hacer no es discutir acerca de lo que quiere, sino investigar su poder, los límites de este poder y el carácter de estos límites. No, o sea, ¿por qué el capitalista puede imponer eso, por ejemplo? Y ahora sí pasa, César, porfa. Tu. Ya. ¿Esa es la siguiente? Sí. Ya. Em, si solo cambian los salarios, o sea, antes de empezar a desplegar todo el desarrollo del valor y demás, Marx hace este argumento, ¿no? Respondiendo a los claims de Weston. Y dice, si aceptamos que solo cambian los salarios, así, solo los salarios, no cambia la jornada de trabajo, no cambian las fuerzas productivas, no cambia nada más, solo los salarios, se da esto, ¿no? Dice, la clase obrera, considerada en su conjunto, invierte y tiene forzosamente que invertir sus ingresos en artículos de primera necesidad, ¿no? Dado esto, el alza de salarios conlleva una mayor demanda de artículos de primera necesidad. El aumento de demanda de los artículos de primera necesidad genera un alza de precios de estos artículos y por tanto los capitalistas que producen estos artículos salen beneficiados, pueden subir los precios, ¿no? Eh, Sin embargo, no todos los capitalistas se encargan de la producción de productos de primera necesidad. Los otros capitalistas, los demás, no pueden elevar el precio de sus mercancías
este, debido a que la demanda por sus artículos no habría sido incrementada, ¿no? O sea, o en mucho menor medida en todo caso. Este, por tanto, en general, si se toma en cuenta como que la producción total, verían su cuota de ganancia reducida, eh, y por tanto podrían apropiarse de menos de esta ganancia, o bueno, de menor cantidad de ganancia, porque la ganancia sería menor, y puedan gastar menos en artículos de lujo y cosas por el estilo, ¿no? Cosas que no sé, que no se pueden pagar normalmente, con sueldos de menos de millones, hoy en día, ¿no? Am, y la baja de la demanda genera una disminución de precios de esos artículos. Entonces, la figura general es, suben los salarios, baja la cuota de ganancia. La cuota de ganancia generalizada, si se quiere, en la mayoría de capitales, ¿no? Pasa, César, por favor. Eh, bueno, lo siguiente dice, la cuota de ganancia no solo descenderá en simple proporción al aumento general del tipo de los salarios, sino que este descenso sería proporcionado a la acción conjunta de la subida general de salarios, del aumento de precios de los artículos de primera necesidad y la baja de precios de los artículos de lujo. No, solo está resumiendo el punto anterior. Pasa, César. Eh, ya. Acá comienza la mayoría del desarrollo, pero ya antes de responder a eso, antes de seguir con esto, no sé si hay alguna pregunta. La pregunta acerca de por qué Weston afirmaba eso, o sea, afirmaba que el volumen de la producción nacional es constante, en verdad no tengo idea de por qué habría afirmado tal cosa. Este, sí, o sea, el mismo Marx solo le dedica un párrafo a eso, ¿no? Y dice que claramente no es cierto, porque varía incluso durante el día y durante las semanas, dependiendo de, no sé, las condiciones climáticas. Bueno, hay bastante que ver, así que vamos con el valor. Esta parte la he copiado prácticamente de corrido porque me parece que es bastante importante. Y es por qué creer que hay un valor de una mercancía, ¿no? Y esto es como el desarrollo que hace el capital, solo que un poco más resumido. Dice Marx, a primera vista parece como si el valor de una mercancía fuese algo completamente relativo, que no puede determinarse sin poner una mercancía en relación con todas las demás. Y en efecto, cuando hablamos del valor de cambio de una mercancía, entendemos las cantidades proporcionales en que se cambia por todas las demás mercancías. Pero esto nos lleva a preguntarnos cómo se regulan las proporciones en que se cambian. Este, Sabemos por experiencia que estas proporciones varían hasta el infinito. Si tomamos una sola mercancía, trigo por ejemplo, veremos que un cuarto de trigo se cambia por otras mercancías en una serie casi infinita de proporciones, ¿no? O sea, una proporción por cada otra mercancía. Y sin embargo, como su valor es siempre el mismo, ya se expresa en seda, en oro o en otra mercancía, este valor tiene que ser forzosamente algo distinto e independiente de esas diversas proporciones en que se cambia por otros artículos. Tiene que ser posible expresar en una forma muy distinta estas diversas ecuaciones entre diversas mercancías. Y luego sigue la cita, pasas eso, por favor. Además, cuando digo que un cuarto de trigo se cambia por hierro en una determinada proporción o que el valor de un cuarto de trigo se expresa en una determinada cantidad de hierro, digo que el valor del trigo y su equivalente en hierro son iguales a una tercera cosa, que no es ni trigo ni hierro, ya que doy por supuesto que expresan la misma magnitud en dos formas distintas. No, esto es como, tiene que haber un atributo común en las cosas para que se puedan poner en relación de cambio. Por tanto, cada uno de estos dos objetos, lo mismo el trigo que el hierro, debe poder reducirse de por sí a aquella tercera cosa, la medida común de ambos. Ya, eso sobre el valor. Quizás haya preguntas después, ya lo vemos. Después
La siguiente, por favor. El tema de las fuerzas productivas ahora. Eh, un aumento de las fuerzas productivas deriva en un aumento de la productividad, con lo que se producen más mercancías en menos tiempo, ¿no? Esto básicamente es las fuerzas productivas. Ya que el tiempo necesario para producir una mercancía se reduce, su valor individual también se reduce, ¿no? Porque el valor, en lo que despliega Marx en este texto y con más detalle en el Capital, depende del tiempo medio que necesita para producirse. Eh, Luego, bueno, las fuerzas productivas del trabajo dependen principalmente de estas dos cosas: de las condiciones naturales del trabajo, la fertilidad del suelo, riqueza en los yacimientos, etcétera. Y dos, del perfeccionamiento progresivo de las fuerzas sociales del trabajo, ¿no? Ciencia, logística y un montón de cuestiones, ¿no? No solo tecnológicas. Pero podría decirles que las tecnológicas tienen un rol muy importante. La siguiente, César. Luego pasa un tema del valor de la fuerza de trabajo. Eh, y este es un punto bien importante porque, como decía Marx, también en el Capital, creo que acá lo menciona, es un punto en que bastante la economía política se había estancado en su momento, con Ricardo, ¿no? Por ahí. Eh, Marx dice, respondiendo, o sea, la idea común es que la gente vende, incluso ahora, ¿no? Que la gente vende su trabajo, o sea, el producto de su trabajo incluso. Eh, pero Marx dice que no es así. Lo que el obrero vende no es directamente su trabajo, sino su fuerza de trabajo, cediendo temporalmente al capitalista el derecho a disponer de ella. Al igual que el de toda otra mercancía, este valor se determina por la cantidad de trabajo necesaria para su producción. La fuerza de trabajo de un hombre existe pura y exclusivamente en su individualidad viva. Siguiente, César. Van a salir pequeñas partes añadidas. Estas cosas, o sea, el valor de la fuerza de trabajo al final se determina como que por estas cosas, ¿no? Artículos de primera necesidad, artículos para criar determinado número de hijes y el desarrollo de la propia fuerza de trabajo y adquisición de una cierta destreza. Lo que cuesta hacerlo, ¿no? Por ejemplo, hoy en día podríamos pensar en laptops para poder aprender ciertas cosas o cursos para poder, no sé, de Excel o de SQL, etcétera. No, esa clase de cosas, porque hay que traerlo hoy en día. La siguiente, César, sale una cosita más abajo. Eh, Según lo que dejamos expuesto, el valor de la fuerza de trabajo se determina por el valor de los artículos de primera necesidad, imprescindibles para producir, desarrollar, mantener y perpetuar la fuerza de trabajo. Eso es como lo resume. Eh, ya, esta es una parte importante, así que no sé si tiene alguna pregunta hasta acá. Se viene lo de la plusvalía. Bueno, sigamos entonces. Cualquier cosa me interrumpen o levanten la manito y César, Víctor me avisan. La siguiente es una cita de Marx. Luego vamos a poner un ejemplo. Al comprar la fuerza de trabajo del obrero y pagarla por su valor, el capitalista adquiere, como cualquier otro comprador, el derecho a consumir o usar la mercancía comprada. La fuerza de trabajo de un hombre se consume o se usa poniéndolo a trabajar. Ni más ni menos que una máquina se consume o se usa haciéndola funcionar. Por tanto, el capitalista, al pagar el valor diario o semanal de la fuerza de trabajo del obrero, adquiere el derecho a servirse de ella o a hacerla trabajar durante todo el día o toda la semana. Eh, Aclaro que acá hay un límite igual en la jornada laboral, que lo explicita un poco, ¿no? Pero bueno, la siguiente sigue la cita, bueno, con un quiebre. El valor de la fuerza de trabajo se determina por la cantidad de trabajo necesaria para su conservación o reproducción,
pero el uso de esta fuerza de trabajo no encuentra más límite que la energía activa y la fuerza física del obrero. El valor diario o semanal de la fuerza de trabajo y el ejercicio diario o semanal de esta misma fuerza de trabajo son dos cosas completamente distintas, ¿no? Eh, y ya, bueno, la siguiente diapositiva, ahí hay un ejemplo. Este, Pensemos en una trabajadora que trabaja 8 horas diarias y gana salario mínimo, acá en Perú o en Colombia, o donde estén. Este salario le permite adquirir medios de vida, ropa, comida, información, entretenimiento, ¿no? Periódicos, acceder a internet, etc. Este es el valor de su fuerza de trabajo, expresado en mercancías, ¿no? Lo que tiene que pagar, las mercancías que consume para reproducirse en un sentido amplio, ¿no? No solo sobrevivir, sino este, incluso aprender, desarrollarse, ¿no? Este, este valor corresponde a cierta cantidad de horas de trabajo medio, medio en el sentido de promedio, ¿no? Como Marx, más en el Capital que acá, habla de la suma de la capacidad de trabajo de, no sé, todos los seres humanos, por ejemplo, en un ámbito específico, y es como que esa suma en la que se ve una parte de ella en un obrero en específico, ¿no? Pero siempre es como una mirada global. Es, bueno, digamos que ese valor corresponde al, a 4 horas de trabajo diario. Siempre hay un tema, ¿no? Porque, claro, te pagan en dinero, ¿no? Pero ese dinero también tiene como cierto valor y por lo tanto sirve para expresar valor y estamos pasándolo directamente a horas de trabajo, ¿no? Nunca sabemos exactamente a cuántas horas equivale. Este, la trabajadora recibe el valor de 4 horas de trabajo, pero trabaja 8. Y sin embargo, está recibiendo una cantidad justa. Está vendiendo su fuerza de trabajo por su valor. ¿No? Esto es lo que está diciendo Marx. Eh, este, Eso, sí, no sé si hay preguntas sobre el valor de la fuerza de trabajo, ya me comentan después. La siguiente. La división de la plusvalía ahora, ¿no? Todo esto, lo anterior, es sobre el capitalista, digamos, empresarial, industrial, ya no es solo industrial, ¿no? Empresarial, digamos. Eh, bueno, hay otras dos fuentes, usualmente, la renta de la tierra, la renta del suelo, ¿no? Y el interés, por otro lado. Entonces son la renta del suelo, el interés y la ganancia. No son más que otros tantos nombres diversos para expresar las diversas partes de la plusvalía, de la mercancía o del trabajo no retribuido que en ella se materializa. Y brotan todas por igual de esta fuente y solo de ella. No provienen del suelo como tal, ni el capital de por sí, mas el suelo y el capital permiten a sus poseedores obtener su parte correspondiente de la plusvalía que el empresario capitalista estruja al obrero. La siguiente. Hay un tema que señalar acá, que es que acá Marx todavía no usa o no explicita esta diferencia que hacen en el capital entre la tasa de plusvalía, que es la cantidad de plusvalía dividida entre el capital desembolsado en salarios, y la tasa de ganancia, que es la plusvalía dividida entre el capital desembolsado total, ¿no? Que incluye la materia prima, los medios de producción, como no sé, las máquinas, nuevamente, laptops en el área de trabajo, eh, servidores, qué sé yo, ¿no? Eh, ya todo eso. Este, la siguiente. Ya. En,
En esta parte, bueno, em, mm, si la fuente de la ganancia, del interés y todo esto es solo la plusvalía, eh, este, y más o menos depende del capitalista, cuánto, no, no depende del capitalista, pero en fin, es en la producción misma que, que se ve que tanto se produce. Marx se queda analizando, ¿no? El capitalista y el obrero, como que ignorando a los otros dos, por ahora. Eh, entonces dice, como el capitalista y el obrero solo pueden repartirse este valor, de la plusvalía, que es limitado, es decir, el valor medido por el trabajo del obrero, cuanto más perciba el uno, menos obtendrá el otro y viceversa. Por eso, una subida general de salarios determinaría una disminución de la cuota general de ganancia, pero no haría cambiar los valores. No haría cambiar los valores porque no afecta en nada específicamente al tiempo necesario para producir las mercancías, ¿no? Que es lo que al fin y al cabo determina su valor. Eh, entonces simplemente es como una diferente distribución del, del valor creado, ¿no? Ya, eso. Y la última, antes de, bueno, en realidad están divididas en dos, pero es una más. No, no, una más. La lucha entre capital y el trabajo, debe ser. Ya. Marx claramente dice ahí, que de hecho es una innovación que también tenía sobre otros de los economistas políticos de la época. Varios tomaban la jornada laboral como algo fijo. Marx dice que esta pues también se mueve, ¿no? O sea, de hecho, parte del chiste de lo que hace es considerar las luchas políticas entre capitalistas, obreros, los movimientos de masas, etcétera, como parte podría decirse, como parte del movimiento económico, ¿no? Ah, bueno, pero dice acá, en este momento, o sea, dadas los límites de la jornada de trabajo, que como digo, no están fijos, pero en un determinado de tiempo sí están fijos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la cantidad de horas de trabajo generalmente se establece por leyes, como menciona Marx en alguna parte de acá. A veces no se siguen, como acá, como Perú, me imagino que en Colombia, pero como que establecen una norma, ¿no? Esa norma se demora en cambiar. Y el cambio de esta norma igual depende de la lucha política, ¿no? Y otros factores. Este, pero bueno, dados los límites de la jornada de trabajo, el máximo de ganancia corresponde al mínimo físico del salario. Y que partiendo de salarios dados, el máximo de ganancia corresponde a la prolongación de la jornada de trabajo en la medida en que sea compatible con las fuerzas físicas del obrero. Por tanto, el máximo de ganancia será limitado por el mínimo físico del salario y por el máximo físico de la jornada de trabajo. ¿No? Es como pensando en lo que quisiera hacer el capitalista, que es pagar lo menos posible y que el obrero trabaje lo más posible. La siguiente sale un poquito abajo. Este, ya, solo sigo. Por tanto, el máximo de ganancias se haya limitado por el mínimo físico del salario y por el máximo físico de la jornada de trabajo. Ya, lo copié mal. Es evidente que entre los dos límites extremos de esta cuota de ganancia máxima cabe una escala inmensa de variantes, ¿no? La determinación de su grado efectivo, donde cabe al final la cantidad de ganancia y por tanto la cantidad de salarios, se dirime exclusivamente por la lucha incesante entre el capital y el trabajo.
El capitalista pugna constantemente por reducir los salarios a su mínimo físico y prolongar la jornada de trabajo hasta su máximo físico, mientras que el obrero presiona constantemente en el sentido contrario. Este, ya, eso. Una más. Un pequeño comentario, la verdad, voy a agregar con esta cosa, que es eh, Marx no lo hace tan explícito en este texto como dije, pero hay dos cuestiones con términos de la plusvalía y el plusvalor. De lo que está hablando cuando habla de la jornada laboral y la lucha por la disminución de la jornada laboral y estas cuestiones, es la plusvalía absoluta, que depende exclusivamente de la extensión de la jornada laboral. Pero hay otra cuestión en la que no vamos a entrar a fondo, pero que pueden preguntar al respecto, que es la producción de plusvalía relativa. Em, esta se, Marx ha hecho un glimpse a esto en el texto, pero no lo ha desarrollado. Y es que si el valor de la fuerza de trabajo depende del valor de las mercancías necesarias para que el obrero, ¿no? am, se reproduzca a sí mismo, o sea, reproduzca su vida, se reproduzca biológicamente, se desarrolle, etcétera. Em, Conforme aumente la productividad, sobre todo de manera generalizada en varios aspectos, como por ejemplo, no sé, piensa en la revolución verde, cuando hubo un tremendo incremento en productividad de los alimentos, o en la generalización de las computadoras hoy en día, que ahora tenemos cada uno una computadora o una laptop o algo, y antes no se podía, por lo menos un teléfono, ¿no? Y antes habían contadas computadoras en el mundo. Em, ya, esa clase de cosas ayudan a aumentar la productividad, no solo de alimentos, ¿no? Se entrelazan mucho entre ellas. Al fin y al cabo, pueden llevar a una reducción del valor de las mercancías que consumimos, este, y por tanto se abarata nuestra propia fuerza de trabajo. Si se abarata nuestra fuerza de trabajo y digamos la jornada laboral se mantiene constante, entonces va a haber más proporción de plusvalía, ¿no? Porque es entre esas dos cosas que se divide el valor creado durante toda la jornada de trabajo. Ah, bueno, en fin, cuando pasa esto, los capitalistas al fin y al cabo pueden obtener una mayor tasa de plusvalía, ¿no? Y ese es otro movimiento que no despliega mucho en este texto, pero que también está bastante presente en el Capital y solo quería aprovechar para mencionarlo. Eh, bueno, este, ya vamos bastantes minutos, son un poco menos de 40 porque empezamos tarde, pero creo que ahí está bien. Este, como mencioné al comienzo, ah, Shaikh no he llegado a resumirlo muy bien, pero si tienen igual cualquier duda o quieren traer alguna cosa que leyeron ahí que no, como que se, se agarra a golpes con lo que he dicho ahora o qué sé yo, este, nada, con esto abrimos la ronda de preguntas, comentarios. Hola Nicolás, ¿cómo estás? ¿Se me puede escuchar? Sí, sí, se escucha bien. ¿Qué tal, Nicolás? Muchísimas gracias por tu presentación. Mi nombre es Luis Butrón, pues muy agradecido por la charla, por la sesión de hoy y pues estos espacios son siempre muy positivos para intercambiar ideas. Yo tenía un par de preguntas que de repente me puedes ayudar como a tratar de resolver, que justamente son sobre esta lectura de Marx. Mi primera duda era un poco, un poco al inicio de tu presentación mencionas por ejemplo, si pensamos es sobre el valor esta pregunta, Ujú. eh, que se puede, por ejemplo, reducir ciertas mercancías como el trigo o el hierro a una tercera cosa, ¿no?
Ujú, Y mi duda es, digamos, cuando uno compara, que de hecho este es un poco el espacio, creo que indicado para discutir estas diferencias, ¿no? Cuando uno estudia economía, digamos, ortodoxa, ¿no? Digamos, a uno le enseñan que el valor está en función más bien o se refleja en base a la oferta y la demanda, ¿no? Obviamente podemos discutir que precio y valor no son lo mismo, pero de alguna manera, cuando uno va al fondo del asunto, se determina que el precio, perdón, que la oferta y la demanda están en función de la utilidad, que es básicamente la satisfacción que siente un individuo cuando consume un bien. ujú. Entonces, mi primera duda era, yo entiendo el concepto de la teoría objetiva del valor en el sentido de que es posible reducir, como menciona Marx, las mercancías a la cantidad de fuerza de trabajo aplicada y que esa fuerza de trabajo puede ser una medida común a todas las mercancías, pero ¿cómo se refutaría al mainstream económico, a la economía ortodoxa, que señala que también es posible reducir las mercancías hacia otra cosa, que sería la utilidad que un individuo obtiene al consumir cualquier tipo de mercancía? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es un poquito más cortita. Solamente quería preguntarte que cuando hiciste el ejemplo del trabajador que necesita medios de vida como comida, ropa, información, y que eso refleja el valor, no sé si te referías al valor de uso o al valor de cambio. No sé si por ahí lo podrías aclarar. Muchísimas gracias, Ya, Nicolás. sí, claro. Gracias, Luigi. Bueno, voy respondiendo esta. Nada, sobre la sobre la segunda pregunta me refería al valor, o sea, sin adjetivos, no que luego el valor de cambio es como que está determinado por el valor, pero bueno, en fin, me refería al valor en sí. Sobre la primera pregunta, bueno, ese es un tema complicado, ¿no? Pero digamos que lo que diferencia un poco a Marx es, este, la pregunta esencial que le haría a alguien que te plantea aquello es que no, o sea, ¿cómo explicarías que algo se cambie y otra cosa no? Porque, a ver, lo que es el que las cosas se pueden cambiar o tengan un determinado valor. Yo puedo producir, digamos que yo produzco alguna cosa, y otra persona produce lo mismo. Yo lo hago como que no sé, con mis amigos y esta otra persona la vende, o incluso yo mismo, ¿no? Como que tengo un trabajo como cocinero y aparte estoy en mi casa, invito a la gente a ir a mi casa. Este, ¿Por qué un plato se vende y el otro no? ¿Por qué uno tiene precio y el otro no? ¿No? Es algo que yo diría que la economía no, en general le cuesta responder, o incluso diría que no puede, porque son prácticamente lo mismo las dos cosas, ¿no? Pero una es una mercancía, una se vende y la otra no. Eh, entonces yo diría que ahí radica la dificultad. Y la otra es que también lo que menciona, un poco más ligado a lo que habla Marx en este texto en particular, es que la, si te fijas en el valor de no, en el precio, mejor dicho, de una mercancía en particular, sus precios oscilan, pues, ¿no? Este, y el propio Marx acá, como mencionó un par de veces, los cambios de la demanda o de la oferta afectan claramente el precio, o sea, permiten que tal cosa se venda por más, si aumenta mucho la demanda, o que tal cosa se venda por menos, si disminuye mucho. Eh, pero no te quedas solo con la oferta y la demanda, ¿no? Sino que esas explican un poco la variación, pero la variación es sobre un precio, ¿no? O no, sobre una magnitud que quizás no podemos conocer de manera cuantitativa.
Pero bueno, en fin, no sé. Y ahí la pregunta, para no entrarnos tanto en el asunto, porque esta es una cosa bien debatida, ¿no? Sí. Sí, pero solamente que Ujú. te quería comentar chiquitito nomás, porque sé que José Luis tiene también la mano ahí levantada, que en el ejemplo que mencionaste, sí, efectivamente, cuando uno va a un restaurante y compra una comida que la hizo alguien de la misma forma que tú la haces en tu casa con tus amigos, y el primer ejemplo se vende y el segundo no, pero al final termina siendo tu decisión venderla o no venderla, ¿no? O sea, podrías bien haberla vendido, así sean tus amigos, pues obviamente muy raro, ¿no? Que le vendas a tu amigo, pues le invitas, pero si fuera, al final termina siendo tu decisión, también podrías venderlo, creo yo, ¿o no? O sea, si tú intentas hacer eso con tus amigos, difícilmente vas a poder venderlo, tendrías que venderlo por mucho menos para que acepten, ¿no? Pero, Diría pero, yo. pero ahí estamos cambiando un poco la noción de la pregunta, porque la pregunta va a que si es que hay una cosa, si Marx dice se puede reducir a la fuerza de trabajo, yo estoy de acuerdo, es una medida uniforme para todas las mercancías, pero no me Ujú. queda claro que la utilidad no lo sea también. Porque al final, si no lo haces con tus amigos, efectivamente no les vendes o les vende más barato. Pero si viene un vecino desconocido, a él sí le podrías vender. Entonces también tendría un valor de cambio, digamos, ¿no? No veo mucho la diferencia más que la decisión de la persona de decidir si lo vende o no lo vende. Pero bueno, si quieres, pasamos a la pregunta de José Luis. Sí, sí, ya lo podemos Dale, discutir después en todo caso. Pero perfecto. dale, Muchísimas gracias, Nicolás. no hay acá. Hola, disculpe si se me escucha mal, estoy en transporte público. ¿Se me escucha? ¿Se me entiende? Sí, sí se entiende, sí se entiende. Sí, solo quería añadir alguito, primero algo respecto a lo que se acaba de comentar, y es que yo diría que, bueno, para Marx la utilidad es necesaria, pero no condición suficiente para el valor, en primer lugar. Ujú, Y en segundo lugar, eh, hay en él, en sus ideas, un elemento institucional muy importante, y es que él no dice que el trabajo cree valor. Él dice el trabajo social, y eso es muy importante de aclarar. El ujú. trabajo particularmente desarrollado en una institución muy particular que es la firma capitalista. Así que creo que esa sería la explicación de por qué esa acción en particular crea valor y no otras. Y bueno, aparte se puede argumentar sobre la cuestión cuantitativa, ¿no? Pese a los problemas que existen sobre la simplificación del trabajo complejo a una medida homogénea de trabajo, me parece que es mucho más susceptible de cuantificar que la utilidad, que es una medida tan subjetiva. No lo sé, y además varía mucho, incluso aunque quieras encontrar reglas universales para la utilidad, varía mucho entre comunidades. Una comunidad muy primigenia, no sé qué nombre ponerle, tendría un orden de prioridades para la utilidad muy distinto al que tenemos en la vida occidental, así que no sé qué tan viable sea hablar de utilidad. Pero bueno, seguro que sí es una condición necesaria, eso sí, nadie lo negaría. Pero bueno, yo no iba a ese punto, mi comentario iba más bien sobre la cuestión de la discusión entre Marx y Weston. Ujú, Claro, se mencionó que efectivamente, una vez aceptando esta idea del valor que te plantea, eh, no tiene sentido que subir los salarios aumente el valor de las mercancías, porque bueno, el valor está ahí determinado por otra cosa, que es el trabajo. Pero creo que no se hizo muy claro el mecanismo que haría que esto sea así. Y es que en el texto se expone pues esta dinámica entre los sectores de la economía que Marx tiene en el tomo 2 en realidad, pero ya lo explicita aquí en este texto, que es la división de economía en departamentos, ¿no? Tenemos un departamento que produce bienes salarios, se diría en la economía contemporánea, y otro que produce bienes de capital. En pocas palabras, uno produce bienes de consumo y otros medios de producción, ¿no? ujú. Y la idea es bastante simple, ¿no? Si introducimos como un choque exógeno, diríamos, en términos así para los economistas, un aumento de los salarios, eh, no aumenta la demanda general de la sociedad, aumenta la demanda particularmente por bienes salario. Ujú. Y como aumenta la demanda por bienes salario, aumenta la tasa de ganancia del sector que produce bienes salario. ¿Por qué? O sea, porque aumenta la demanda y da una oferta previa, ¿no? De esos bienes. Claro. Y como aumenta la tasa de ganancia de ese sector, el capital del otro sector se ve atraído
hacia el primer departamento y por tanto hay una transferencia de capitales que luego aumenta la oferta y se termina por igualar a la demanda y por tanto no ha habido cambio en los precios. Solamente un cambio en los precios relativos temporal y luego un equilibrio, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Para ponerlo en algún modo. Sí, eso nomás Claro. era. Ah, no, sí, muchas gracias. Sí, quizás ahí queda un poco más claro con la traducción de términos. Es, Hola, sí, dale. ¿se escucha? Es Sí. que estoy con la biblioteca, no puedo hablar muy fuerte, pero sí se Ah, ya, ahí escucha. está bien. Sí. Ya, este, yo venía pensando en la última lámina que pusiste sobre el trabajo absoluto y relativo, me parece. Ah, ya plusvalía absoluta y relativa. Ya, exacto, plusvalía absoluta y plusvalía relativa. Este, me, Me hizo asociar a que, o sea, no sé si entiendo bien, que la plusvalía absoluta sería, por ejemplo, la fuerza de trabajo que yo utilizo al ceder mis 8 horas a mi jefe, digamos, ¿verdad? Ah, no Hola. exactamente. O lo que produzco en esas 8 horas. O bueno, claro, O el sea, margen de ganancia que tú, en esas 8 horas produces cierta cantidad de valor. Digamos que es claro, 10. 10 es cualquier cosa. ya, Eh, y tu fuerza de trabajo vale, no sé, 4, ¿no? O sea, por esto de que las mercancías que necesitas consumir para tu desarrollo, reproducción, etcétera, vale 4, sin unidades. Entonces, la plusvalía generada es 6, porque produciste 10 de o valor 6, durante ya, toda tu jornada. Tu fuerza de trabajo vale 4, entonces excedente es 6. 6, ya, ok, ya, perfecto. Y el relativo sería o sea, el desgaste que mi cuerpo va teniendo o mi fuerza de trabajo va teniendo alrededor de los años o a lo largo de los años. No, no, tampoco es eso. Es más general, si se quiere. Es cuando condiciones en la producción, eh, o sea, aumentan la productividad de, no sé, digamos, el ejemplo que puse, ¿no? Con informática y cosas así. Se facilita un montón la logística de un montón de cosas y entonces como que puedes producir más alimentos, más, no sé, el delivery se vuelve más barato, qué sé yo, ¿no? Y Ya, entonces como que en general las mercancías que tú necesitas consumir para tu desarrollo y todo eso bajan de valor, porque ahora requieren menos tiempo para producirse. Entonces el valor de tu fuerza de trabajo se reduce. Y como el valor de tu fuerza de ah, trabajo, digamos, era 4, ahora baja a 3, entonces si trabajas la misma jornada, la plusvalía es 7. ya. Esa es la plusvalía relativa. Cuando el movimiento es que se reduce el valor de la fuerza de trabajo. O sea, lo relativo sería ese uno que aumenta por las externalidades. Ajá, sí, Ya, ya, sí, porque, o sea, podrías ponerlo así. poniéndolo solo en el ejemplo de la fuerza de trabajo, o sea, literal el trabajo del obrero, por ejemplo, yo había Ujú, entendido que para compensar esa plusvalía relativa que gana también el capitalista por ejemplo, obviamente no es lo mismo contratar a una persona de 20 que una persona de 40, es que se podría asociar, ujú. por ejemplo, porque los estados tienen que hacerse cargo de las jubilaciones. O Mm, sea, ujú, como para poder compensar un poco, socialmente hablando, ¿no? O sea, obviamente estamos hablando a través de estados. Yo estudio ciencia política. ujú, ujú, Para compensar un poco esa plusvalía relativa que el capitalista de la misma manera o sea, se lo está llevando, no solamente se está llevando lo que tú produces en tus 8 horas de trabajo, sino también el desgaste físico de tu fuerza de trabajo.
al pasar de los años. Eso es lo que yo entendí. Ah, ya, no, es diferente a eso, pero, o sea, lo que quieres analizar de todas maneras entra en cuestión y, o sea, explica muchas cosas de las tendencias, ¿no? De, por ejemplo, no sé, ahora pasamos muchísimos más años que antes en educación, ¿no? Ujú. La jubilación es un poco más tarde, por también las cuestiones de salud, Sí, sí, pero la en fin, jubilación hay está... muchas cosas para analizar eso. Claro, o sea, mi interés parte de la necesidad de poder eh, aterrizar estos conceptos Ujú. a cosas como más profundas, o sea, más tangibles, perdón, como Sí, a más derechos, concretas. claro, o justificaciones de por qué, ¿no? O sea, hoy en día vivimos en un mundo en el que la jubilación solamente está atado, o en algunos países, ¿no? Hay otros países que es diferente, pero en Perú, por ejemplo, la jubilación está atada al este, trabajo formal, y el trabajo formal cada vez es menor. Ujú, Entonces, en el debate en el que quién se tiene que hacer cargo de la jubilación, si la persona que trabaja o el Estado, como, o sea, ujú. puedes como tener justificaciones, ¿no? De por qué sí sería como un parte del bien común que el Estado se participe en esa solvencia, digamos. Pero Claro. bueno, gracias por la explicación igual. Sí, no era que. También la cuestión es un poco ver como, eh, digamos, analizar qué posibilidades tenemos, ¿no? Porque al final, al conocer mejor, como que, no sé, por qué tenemos tal cantidad de trabajo informal acá, podemos tener políticas que respondan mejor al asunto, pero siempre es muy difícil responder como que por qué pasa tal cosa o por qué tal otra cosa. En fin, luego podemos entrar un poco más, pero ahí lo dejo por ahora. Luigi tenía otra pregunta. Nicolás, no quiero sonar espeso, pero me hizo pensar mucho lo que dijo Génesis, muy interesante. Y un poco Ujú, lo que tú me explicabas, o sea, digamos que tú tienes ese 4 que sería como, digamos, el valor sin unidades que estamos hablando, pero pongamos que es 4 para tus medios para subsistir, reproducirte, etcétera, ¿no? Y que tú generas un valor de 10, entonces tienes un diferencial de 6 que viene a ser la plusvalía. Entonces, cuando un trabajador mejora su productividad, digamos, produce en lugar de 10, 12 o 13, eso significa que los aumentos de productividad ceteris paribus incrementan la plusvalía. Estoy pensando como en voz alta. Por ende, justificaría, por ejemplo, que los sindicatos presionen al alza de salarios siempre y cuando los trabajadores incrementen esa productividad que no está siendo remunerada por los capitalistas, por así decirlo. ¿Qué opinas? ¿O estoy equivocado? De repente tengo el razonamiento No, sí, de al revés. hecho, yo diría que más o menos por ahí va el argumento de Marx, más o menos al final del texto, en que dice, o sea, básicamente es una explicación de por qué tiene sentido que los sindicatos y, en fin, la lucha obrera en general luche por la alza de salarios, porque el capital también tiene la tendencia a pagar por debajo. Entonces es mediante la lucha política que podemos realizar el valor de nuestra propia fuerza de trabajo, ¿no? Como que más o menos por ahí va la cosa. Eh, una cuestión pequeña nomás es que generalmente cuando hablas de productividad es algo generalizado, por lo menos en un ámbito grande, ¿no? Si un obrero produce más, en general eso es no por tanto diferencias, no sé, productivas, sino por la intensidad del trabajo, como cuando, no sé, pasas un día que te matas demasiado en el trabajo y haces más y por lo tanto generas más valor, ¿no? Pero en el caso en que tienes más intensidad, generas más valor porque has trabajado más o más intensamente. La productividad, el aumento de productividad como es algo como generalizado en un ámbito, ya sea en una ciudad o en un país. Este, eh, lo que Marx dice también es que no aumenta el valor porque cuando ya está generalizado, quiere decir que para producir tal cosa
el trabajo medio sigue siendo el mismo, ¿no? Solo que este tiempo está como dividido en más unidades y por tanto cada unidad tiene menos valor. Espero no haberlos perdido, pero bueno, ahí lo dejo. Podemos seguir si a alguien le intriga eso. No, gracias, Nicolás, por tu respuesta. Yo estaba pensando, por ejemplo, un trabajador en estos tiempos que aprende a hacer códigos en Python, ¿no? Lo que hacía en 5 horas lo va a hacer en 30 minutos, algo así. Claro, Pero súper claro. interesante lo que me comentas. Muchas gracias. Bueno, después no sé si tienen alguna otra pregunta o, como decía, ¿no? Podemos seguir discutiendo un poco mientras participen más personas. Sí, Claudia. Sí, hola, buenas noches. Siempre se me escucha bien, ¿no? Sí, Em, sí. Genial. Tenía dos preguntas que creo que siempre las he tenido. He leído más de una manera un poco tangencial, pocos textos así para clases, ¿no? Entonces, no es que haya entrado a profundidad en su pensamiento, quizás por eso no tengo estas respuestas, pero igual quería aprovechar. Entonces, esta idea del valor de la fuerza de trabajo siempre me ha intrigado porque asume que hay una medida justa que se puede estimar a través de establecer cuáles son las necesidades básicas para la reproducción, ¿no? Que como vemos, también lo has dicho, cambia además de época en época, cambia de país en país, cambia en relación a los ingresos o más bien el nivel de vida, digamos, dentro de un país. Entonces, es como intentar tener una medida de necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Que creo que es una medida promovida internacionalmente para hacer estimaciones de la calidad de vida de la población de X país. Entonces, no sé, no me termina de cuajar cómo defines qué es lo justo, ¿no? Eh, y cómo defines cuánto plusvalor al final está obteniendo el capitalista al ver la diferencia. Eso es uno. Y la otra que también tiene que ver con el tema de la fuerza de trabajo, o bueno, más bien con esta distinción conceptual tajante que hay entre trabajador y capitalista. Yo considero que a la par que ha cambiado las condiciones en las que se desarrollan los trabajadores, también ha cambiado esta posible conceptualización tan tajante y de hecho ahora están mucho más entremezclados los conceptos. Por ejemplo, eh, se puede hacer una línea temporal y se puede hablar ya, si tienes obreros poco calificados al principio del capitalismo, digamos, durante las revoluciones industriales, y tienes capitalistas, ¿no? Y el obrero efectivamente, o el proletario, su único factor de producción, digamos, es su propia fuerza de trabajo o extendiendo un poco la prole, ¿no? De ahí viene también el término proletario. Y el capitalista capital. Y tienes esa segmentación muy clara. Pero luego entras, no sé, durante la Guerra Fría, tienes dos modelos que se contraponen y entonces tienes estados de bienestar y esos estados de bienestar empiezan a darle un papel o reconocer el papel preponderante que tiene el trabajador dentro de la economía para que ésta crezca, ¿no? Y esta especie de pacto para garantizar más o menos buenas condiciones laborales o mejores, al menos en algunos países, es la narrativa general, bueno, estoy siguiendo una narrativa general, ¿no? Eh, y que esto a la vez beneficie, que haya suficiente empleo para los trabajadores, pero además su economía para que ese producto sea consumido, necesitas pagarle a esos trabajadores, ¿no? Hay una correspondencia clara entre esa demanda y oferta y en teoría todos ganan. Y entonces empiezas a instruir, ¿no? Además, se extiende la educación, se masifica la educación, la salud, y entras al discurso de Gary Becker que te dice, pucha, esta gente ya no le llamamos trabajadores, le llamamos capital humano. Y ya la cosa se empieza a hacer un poco difusa, ¿no? Estamos hablando de, ya no son del todo trabajadores, tienen alguna especie de capital en su poder
ellos mismos son capital y trabajador a la vez, que es un poco lo que dice este filósofo norcoreano que está en Alemania, libritos juntos. Kim Chul-han. Em, Ujú. sí, ese tipo. Y entonces llega y luego llega con Foucault y Foucault como más avanzaba un poco en esa dirección de decir, sabes, ya al final todos son como empresarios de sí mismos, eh, el explotador y el explotado en un mismo cuerpo con una especie de